Un saludo cordial para todos los seguidores. El día de hoy vamos a continuar con los problemas de propiedades de las razones trigonométricas y vemos que en este ejercicio E me dice que el seno multiplicado por la cosecante da 1. Entonces nosotros sabemos muy bien que cuando un seno con la cosecante se multiplican y da igual a 1, quiere decir que está hablando del mismo ángulo. Por ejemplo, agarramos al alfa. Seno de alfa, aquí equivale cateto opuesto sobre hipotenusa. Opuesto sobre hipotenusa, que sería A sobre C. Y ahora hacemos cosecante del mismo ángulo alfa. La cosecante que te dice hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa sobre cateto opuesto. C sobre A. Está bien, entonces si yo los multiplico, el seno de alfa multiplicado por la cosecante de alfa sería A sobre C multiplicado a C sobre A. Se va y quedaría 1. Está bien, entonces hay que tener en cuenta que su opuesto o su inversa del seno sería la cosecante, y la inversa de coseno sería la secante, y el inverso de tangente sería cotangente. O sea, si esto con esto se multiplican daría 1, siempre y cuando sea el mismo ángulo. Está bien, en este caso estamos hablando de alfa, porque si fuera seno de alfa multiplicado por la cosecante de teta sería muy diferente. Esto cumple siempre y cuando sea el mismo ángulo. ¿Está bien? Entonces, cuando es el mismo ángulo, se multiplica seno por la cosecante da 1. Quiere decir que esto y esto van a ser iguales. O sea, este ángulo con este ángulo son iguales. O sea, es alfa, alfa. Esto y esto deben ser iguales. Entonces borramos esto. Entonces, ¿qué se cumple cuando un seno y una cosecante se multiplicado da 1? Quiere decir que los ángulos son iguales. Entonces quiere decir que x más 20 es igual a 50. ¿Está bien? Este 20 pasa a restar y sería 30. ¿Está bien? Entonces mi x sería 30. De igual forma pasa con la letra F. Aquí vemos secante por coseno. Si aquí multiplicamos secante por coseno, date cuenta que son inversos. Va a ser igual a 1, su multiplicación. O sea, ¿qué quiere decir? Que está hablando del mismo ángulo. Lo mismo que pasó aquí. ¿Está bien? Por ejemplo, hablamos de alfa. Alfa sería coseno de alfa, sería B sobre C. ¿Está bien? Y la secante del mismo alfa sería C sobre B. Si yo multiplico va a salir 1. ¿Está bien? Entonces, si te das cuenta, estamos hablando del mismo alfa, o sea, del mismo ángulo. Quiere decir que 2x va a ser igual a 20. Sacando mitad x va a salir igual a 10 grados sexagesimales. Acá es 30 grados sexagesimales. Ahora aquí, si te das cuenta, aquí tengo tangente de x menos cotangente de 3x. Este que está con menos, al otro lado pasa con más. Sería tangente de x. Este con menos pasa al otro lado con signo positivo. Sería 3x. Ahora, ¿cuándo una tangente y una cotangente son iguales? Vamos a ver. Vamos a probar aquí con tangente de alfa. La tangente de alfa es opuesto sobre adyacente. Opuesto sobre adyacente, que sería A sobre B. Entonces voy a buscar también un A sobre B, pero utilizando cotangente. Entonces, si te das cuenta, A sobre B, siendo cotangente, sería para teta. Entonces probamos. Cotangente de teta sería cotangente es adyacente. Para este ángulo su adyacente sería A sobre B. Y te das cuenta, mira, son iguales. Entonces por ende esto con esto van a ser iguales. Tangente de alfa, cotangente de teta van a ser iguales. Pero nosotros sabemos que alfa más teta, ¿cuánto suma? Suma 90. O sea, ¿qué se cumple? Cuando una tangente y una cotangente son iguales, sus ángulos, alfa más teta, van a sumar 90. O sea, quiere decir que estos ángulos van a sumar 90. O sea, x más 3x, eso debe ser igual a 90 grados. ¿Está bien? Entonces borramos esto y sería x más 3x sería 4x igual a 90. Este 4 pasa a dividir y la división sería por 90 entre 4. 4 por 2, 8, 1. Baja el 0. 4 por 2, 8, queda 2,
aumentó un 0, 4 por 5, 20. Entonces mi x va a ser igual a 22,5 grados sexagesimales. Esa sería la respuesta para esta pregunta G. Ahora pasamos aquí a la pregunta H, donde me dice que el coseno multiplicado por la secante es igual a 1. ¿Está bien? Entonces coseno con la secante. Aquí vemos también coseno con la secante. ¿Qué pasa cuando su multiplicación es 1? Quiere decir que los ángulos son iguales. ¿Está bien? Entonces aquí también se va a cumplir lo mismo. 2x más 10 va a ser igual a 70. O sea, este ángulo es igual a este. Entonces sería, este 10 pasa a restar, sería 70 menos 10 sería 60. Entonces este 2 o sacando mitad, mitad 1, mitad 30. Entonces mi x va a ser aquí 30 grados sexagesimales. Entonces, ¿cuál es el truco para poder diferenciar aquí? Cuando ves que la multiplicación es igual a 1, quiere decir que los ángulos son iguales. Y cuando ves, como en este caso, aquí, que ves igualdad de razones, quiere decir que los ángulos suman 90. ¿Saben? Cuando su multiplicación es 1, los ángulos son iguales. Y cuando las razones son iguales, los ángulos suman 90. Entonces esto es todo por el video de hoy, así que si este video te ha servido no te olvides de regalarme un hermoso like, compartir esta información y no te olvides de suscribirte. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.